Muy bien. Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdan que en el principio creó Dios qué? Los cielos y la tierra, y dice que hay todo el ejército de ellos. Luego dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era qué? Bueno en gran manera. De toda la creación, el micrófono está a punto de pitar. Y como a veces me emociono un poquito, no quiero, sí, ser molesto. De toda la creación, solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado en el sexto día, fue la corona de la creación. Y esta expresión a la imagen y semejanza de Dios no solo hace una referencia a la inteligencia, a la inmortalidad que Dios le dio al hombre, sino también a la perfección moral y espiritual con que lo había creado. Dice Génesis también que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, ¿para qué? Para que lo labrase, para que lo guardase, es decir, para que fuera un administrador de la creación de Dios. Este lugar concordaba, el Edén, concordaba con ese estado de completa felicidad. Y allí Dios le entrega a Adán una ayuda idónea, a Eva, a quien en un versículo muy precioso Adán reconoce, tan pronto la ve, como hueso de sus huesos, carne de su carne. Ese verso es precioso. Adán despierta, la ve y dice, ahora esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Imagínense esa escena. El Edén, él despierta, ve a su Eva, y en este estado edénico, lo único que faltaba era probar la obediencia del hombre a su creador y así disponerlo a un estado de preeminencia mayor. Y es aquí cuando se nos acaba la sonrisa que todos tenemos, porque llegamos al episodio más triste de toda la historia de la humanidad. Satanás, sus ángeles se rebelaron, ellos se rebelan, se levantan contra Dios y ahora van a persuadir a nuestros primeros padres para que sigan su camino de rebelión. Ahora bien, la rebelión de Satanás debió haber ocurrido en algún momento después de Génesis 1:31, que es donde Dios ve todo y dice que es bueno en gran manera, pero debió ser antes de Génesis 3, capítulo 1. Debió ser después de Génesis 1:31, pero antes de Génesis 3:1. La serpiente, la cual el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, va a identificar como Satanás, negando las consecuencias reales de comer el fruto prohibido, engaña primero a Eva, la cual induce después a su marido a desobedecer al Señor de la misma manera. Este pecado, mis hermanos, tuvo una consecuencia inmediata. Y es en este punto en que la relación armónica que había entre el hombre, Dios, la mujer, la creación, se rompe. La sentencia de muerte pronunciada por Dios a nuestros primeros padres tendría una repercusión o unas consecuencias tanto físicas como espirituales, y puesto que Adán, como cabeza de la raza, nos representaba a todos nosotros, el efecto de su desobediencia se extendió a toda
la humanidad. Eso es lo que se conoce como el pecado original. El pecado original no es el primer pecado. El pecado original son las consecuencias de ese primer pecado. Luego encontramos en Efesios capítulo 2 un versículo que es precioso, y es el apóstol Pablo diciendo, en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta tragedia, el apóstol Pablo dice, pero Dios. Y ese pero está en Efesios capítulo 2, versículo 4, subráyenlo, márquenlo. Ese pero hace toda la diferencia. Pero Dios. Y quisiera decirlo fuerte, pero no quiero aturdirles. Pero ese es el pero más grandioso en la historia de toda la humanidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no abandonó al hombre para que muriera en su pecado. Así que Dios declara la maldición sobre el tentador y dio al hombre la más preciosa e invaluable promesa. Esto es la simiente de la mujer. Ella, la simiente de la mujer, heriría mortalmente la cabeza de la serpiente. Así que vemos a un Dios justo, a un Dios misericordioso, y cómo la salvación llegaría a través del juicio a la serpiente. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos allá, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, Génesis 3:15 es un versículo que se ha conocido, y con razón, como el protoevangelio, y no se asusten por esa palabra. Proto significa primero o primer, así que Génesis 3:15 es conocido como el primer evangelio. Cuando escuchen el protoevangelio, van a ver que se están refiriendo a Génesis capítulo 3, versículo 15, y lo que significa es el primer evangelio. A partir de ahí, mis hermanos, el resto de la Biblia no va a ser más que el desarrollo de esa promesa de Génesis 3:15. Y eso es precioso. Acertadamente alguien comentó, cuando nuestros primeros padres salieron del huerto de Edén, no fue sin esperanza, ni aun las tinieblas exteriores. Se llevaron la promesa de un redentor y la seguridad de la derrota final del gran enemigo. Así, los fundamentos de la vida cristiana, con todas sus implicaciones, fueron establecidos en el paraíso. Pero ¿cómo tendría lugar eso? ¿Qué implicaciones tendría? Y no solo para nuestro estado eterno, sino también para nosotros aquí, hoy y ahora. Pues bien, esa es la pregunta que trataremos de responder en este tiempo, y por eso estaremos hablando de la promesa de Génesis 3:15 para nosotros. La promesa de Génesis 3:15 para nosotros. Volvamos por favor ahí mismo a Génesis 3:15. Vemos que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Lo primero que quiero que notemos ahí es que Dios está hablando de dos simientes.
dos simientes. Y esta expresión nos sugiere en un sentido espiritual la realidad de dos líneas de descendencia. Dos líneas de descendencia. Y en el curso de toda la Biblia vemos claramente esta distinción entre estas dos simientes. Por un lado, la simiente de la mujer, es decir, los hijos de Dios, y por el otro lado, la simiente de la serpiente, es decir, los hijos de Satanás. Este concepto de dos familias es sumamente importante. Este concepto de dos familias va a cruzar toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Nuevo Testamento nos muestra en las palabras de Jesús mismo y de una manera clara esta distinción. Vayan por favor conmigo a Juan capítulo 8, versículo 42. Juan capítulo 8, versículo 42. Juan 8, 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, versículo 44, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos a Jesús, que es hijo del Padre, y vemos señalándolo a ellos como vosotros sois hijos del diablo. ¿Ven ahí las dos líneas? ¿Ven ahí las dos familias? Vayan por favor a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Ahí Juan nuevamente va a tocar este tema. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Perfectamente claro, ¿verdad? La Biblia desde el comienzo hasta el final nos habla de estas dos familias. Y con esto en mente, podríamos entonces concluir que la herida en el calcañar, que se habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, calcañar es talón, en el talón del pie exacto, que va a ser producida por la serpiente a la simiente de la mujer, va a hacer referencia a sus padecimientos, pero la herida en la cabeza de la serpiente, esa nos da una idea de un golpe que es mortal. No se puede comparar una mordida en el talón a un golpe en la cabeza, ¿verdad? En esta enemistad que estamos aquí viendo entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, como les dije, va a ser la idea que cruzará la Biblia de principio a fin. Miren, eso lo vemos desde Caín y Abel, lo vemos desde Isaac e Ismael, lo vemos en Faraón tratando de aniquilar a los hijos varones de Israel, lo vemos en ¿Por qué de víboras? Porque la serpiente,
Exactamente, Génesis 3:15. Alguien dice con respecto a esto, la simiente de la mujer, como ya hemos visto, se refiere a los hijos de Dios, pero por encima de todo es una sugerencia a Cristo. Es una sugerencia a Cristo. Y eso lo podemos ver, vamos a estar yendo mucho a la Biblia y ustedes conocen bien sus Biblias, ¿verdad? Perfecto. Vamos por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Ustedes llegan más rápido que yo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, ahí mismo en Gálatas capítulo 4, veamos el versículo 4 y 5. Dice, pues cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Luego va a tomar el apóstol Pablo, Génesis capítulo 3, versículo 15, y en Romanos capítulo 16, versículo 20, va a aplicarlo al pueblo de Dios. En Gálatas aplica la simiente a Cristo. Ahora veamos aquí en Romanos capítulo 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ya no se está refiriendo a Jesucristo, ya se está refiriendo al pueblo de Dios. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo está diciendo, de hecho, en plural. Estos textos, entonces, apuntan hacia la victoria definitiva de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente. Es decir, Cristo sobre Satanás. Y esto nos conduce a una segunda reflexión, y es el juicio a la serpiente en el Antiguo Testamento. Y aquí necesitamos Biblias rápidas. El juicio a la serpiente en el Antiguo Testamento. Uno de los juicios que vemos es que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la serpiente. Esta imagen, como les decía, va a ser también un hilo conductor que va a cruzar toda la Biblia. Y aunque no se usen exactamente las mismas palabras que usa Génesis capítulo 3, versículo 15, la alusión a esa escena es innegablemente clara. Vamos por favor a Números capítulo 24. Números capítulo 24, versículos 14. Aquí tenemos a Balaam hablando de lo que el pueblo de Israel le haría al pueblo de Balac. Balac había contratado a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, él no lo pudo maldecir, y luego Balaam va a decirle, mire, el pueblo de Israel va a hacer esto con su pueblo, y lo vemos en el versículo 14. Dice 24:14, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Vamos al versículo 17, por favor. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. ¿Dónde están las sienes? Exactamente. Vamos por favor a Jueces, capítulo 4, versículo 21. Jueces 4, 21. Excelente. Jueces 4, 21. Dice,
Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se lo acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Ahí mismo en Jueces, capítulo 9, versículo 53. 9:53 de Jueces, 9:53 dice: mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la ¿qué? La cabeza de Abimelech. Para que comprobarles de que de principio a fin esto está en la Biblia, y hay muchos más textos en los históricos, en los libros históricos, no podemos revisarlos todos por tiempo, pero veamos uno en un libro profético, en los Salmos. Ese es un libro poético. Salmo 68, Salmo 68, capítulo 20 al 21, excelente. Salmo 68, 20 al 21, dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá ¿qué? La cabeza de los enemigos o de sus enemigos. Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, versículo 3, Isaías 28, 3. Dice: con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Con los pies, ¿y dónde se pone la corona? En la cabeza. Para terminar el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 3. Esto es sorprendente, ¿cierto? Esto es maravilloso. Malaquías capítulo 4, versículo 3. Malaquías 4:3 dice: hollaréis es pisar a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hollaréis, pisarás a tus enemigos. Todos estos textos, mis hermanos, apuntan hacia el triunfo final de Cristo y de su pueblo representado en él. ¿Sobre quién? Sobre la simiente de la serpiente y sobre la serpiente misma, es decir, sobre los enemigos de Dios. Ahora bien, antes de la sentencia de que la serpiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Jehová le dice a la serpiente que va a comer polvo todos los días de su vida. Y así es como comienza la sentencia a la serpiente. Conatino, Matthew Henry comenta: su crimen, el de la serpiente, fue tentar a Eva a comer lo que no debía. Su castigo fue tener que comer lo que no quería. Polvo comerás. Vemos también esta imagen en diferentes lugares del Antiguo Testamento, dándonos la idea de que Dios no quiere que perdamos de vista el tema central. El tema central, nuestra necesidad de salvación y la restauración de su reino, paralelo a los juicios en los términos de su promesa en Génesis 3:15. Vamos por favor a Salmos, al Salmo 72, versículo 4. Salmo 72, 4. Dice: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Versículo 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos ¿qué? Lamerán el polvo. Claramente. Y hay más textos en el Antiguo Testamento que hablan respecto a los enemigos de Dios siendo humillados en las derrotas a manos del pueblo de Dios, lamiendo el polvo.
Estas descripciones de esas humillantes derrotas son un lenguaje que nos va a evocar la maldición promulgada por Dios sobre la serpiente en el Edén. Con esto llegamos a una tercera reflexión y es el inevitable cumplimiento. El inevitable cumplimiento. ¿Ustedes creen que los juicios de Dios se cumplen o no? Amén, amén. Miren, desde Moisés hasta Malaquías, estos hombres que fueron llenos por el Espíritu Santo y que escribieron la palabra de Dios, lo hicieron de una manera que fuese una revelación progresiva. Progresiva. La revelación es progresiva, que anunciaba por medio de tipos, por medio de símbolos como sombras, de la venida gloriosa, iluminada, completa, total de nuestro Señor Jesucristo, quien es la simiente de la mujer, la promesa de redención a su pueblo y quien establecería definitivamente el reino de Dios. Ese reino que se perdió en el Edén, en manos de Adán, vendría Cristo a establecerlo. Respecto a esta revelación progresiva, R.C. Sproul dice: todo lo que se ha revelado acerca de Dios en la totalidad de la Escritura no se encuentra, por ejemplo, en el libro de Génesis. Gran parte del contenido de la actividad redentora de Dios en Cristo se vislumbra en parte y se aborda de formas oscuras en las primeras porciones del Antiguo Testamento. Pero a través de las Sagradas Escrituras, el contenido de la revelación divina se expande y llega finalmente a su plenitud en el Nuevo Testamento. La revelación contenida en la Escritura se despliega en una constante profundización y ampliación. El Nuevo Testamento, para que veamos este desarrollo progresivo, arranca con el libro de Mateo. Y Mateo, en el capítulo 1, inicia con la genealogía de Jesús. Recuerden que la audiencia de Mateo fue especialmente judía, exacto, y por tal motivo él tenía el objetivo de poner el énfasis en Jesús como el hijo de David, el heredero del trono, es decir, aquel que reinaría para siempre. La imagen de David era muy importante para los judíos, pero también como el descendiente de Abraham. Para los judíos, descender de Abraham era todo. Así que para además cumplir lo que Dios le dijo a Abraham de que en su simiente serían benditas, ¿qué? Exactamente. Sin embargo, Lucas va a tener otro auditorio en mente y él nos muestra en su genealogía, la genealogía de Lucas, que Jesús es el cumplimiento de la promesa declarada por Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y la importancia de esta genealogía radica en que nos permite ver a Jesús como el descendiente de David. Nos permite ver a Jesús como la simiente de Abraham, el cual desciende de Set, que es hijo de Adán, es decir, la simiente de la mujer. ¿Sí ven para qué están las genealogías en la Biblia? A veces que uno dice, estas genealogías, qué pereza leerlas, ¿eso para qué? Precioso, precioso. Así que esto señala a Jesús como aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. El mismo verbo encarnado que Juan, aludiendo a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que era en el principio, que era con Dios y que era Dios. Él, Jesucristo, es el clímax,
la cima, el punto más alto de la revelación divina, nuestro glorioso Rey y Salvador. Citando nuevamente a un comentarista, dice: en la vida de Cristo sobre la tierra vemos la resistencia de Satanás y sus intentos de destruirlo. En la cruz vemos al mismo tiempo al Cristo herido en el calcañar y a Satanás con la cabeza aplastada, ya que Cristo murió y resucitó para triunfar sobre todos sus enemigos, los cuales son también nuestros enemigos. Vemos, por ejemplo, y no tenemos tiempo ahora de leerlos, pero en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 nos habla también de la victoria de la simiente de la mujer sobre la simiente de la serpiente, o sobre la serpiente, en los mismos términos de Génesis capítulo 3 versículo 15. Si quieren, luego pueden en sus casas hacer la tarea de revisar el capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis para que vean cómo fluyen en el mismo sentido. ¿Ven la unidad temática de principio a fin en la Biblia? Bien, después de recorrer muy brevemente por el desarrollo de la historia bíblica desde el Antiguo hasta el Nuevo, de una manera muy breve, en lo que hemos visto, podemos darnos cuenta de que la unidad de la Biblia es perfecta. Es perfecta. Y la unidad de la Biblia corre alrededor de un solo tema. Y ese tema es la promesa de la simiente, es decir, ¿quién? Jesucristo, el Salvador, y el establecimiento de su reino. Así que si alguien dice que el Antiguo Testamento no es cristiano, está equivocado. Podemos ver que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ya el Antiguo Testamento es cristiano. Tiene un carácter eminentemente cristiano. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo aplicamos o qué hacemos nosotros con esa historia? Pues eso se ve como muy lejano, como muy distante. Pues bien, eso nos lleva a una cuarta reflexión, y es la victoria de Cristo a favor de su pueblo. La victoria de Cristo a favor de su pueblo. Y como leíamos ahorita en Romanos capítulo 16, versículo 20, veíamos que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí es donde nosotros entramos. Es decir, la victoria de Cristo a favor de su pueblo. Nuestro glorioso Salvador, mis hermanos, ha cumplido la promesa de Génesis 3:15. Él, Cristo Jesús, y no el tentador, es el Rey vencedor. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues bien, si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, si hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, esto nos convierte en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Y los coherederos también somos conquistadores, pero en Él. Pero en Él. La familia de los santos participamos de la victoria de Cristo sobre la serpiente, pero en Él. Alguien dice, en cierto sentido puede decirse que Dios está continuamente aplastando a Satanás. La victoria lograda en el Calvario fue decisiva. Eso no cabe duda, pero el texto que veíamos ahora de Romanos capítulo 16, versículo 20, hace referencia a la victoria final de Dios sobre Satanás, una victoria que tendrá lugar cuando Cristo regrese con gloria, es decir, cuando ya se establezca
el reino perfeccionado. Vivimos en los días del reino inaugurado. Cuando Cristo regrese por segunda vez, viviremos los días del reino perfeccionado. En otras palabras, había dos victorias que obtener sobre Satanás. Dos victorias. En la primera, su cabeza fue herida bajo los pies de Jesucristo. En la segunda, alguien dice que el resto ya de él, lo que queda de él, va a ser herido bajo los pies de los creyentes, de su iglesia. Amén. Por supuesto, no estoy diciendo que la victoria de Cristo en la cruz quedó incompleta. Eso debe quedar claro. No, de ninguna manera, todo lo contrario. La victoria de Cristo fue tan completa como lo será la segunda. Es decir, en el Calvario la obra quedó completa, realizada. Pero desde nuestro punto de vista parece haber un intervalo, pareciera que hubiese un espacio de tiempo entre la victoria de Cristo sobre Satanás y su eliminación definitiva en la victoria de la iglesia. A los ojos humanos, la victoria del Calvario parece irreal en vista de que todavía hoy vemos tragedia, vemos confusión, vemos maldad, pecado en el mundo. Pero esto no concuerda con las escrituras que, como hemos visto, nos dicen muy claramente que la sentencia que se declaró en Edén ya fue ejecutada en el Calvario. Una ilustración que podríamos usar y es buena para poder entender un poco este punto que puede ser difuso un poquito, es la ilustración del trueno y el relámpago. El trueno y el relámpago son uno solo. Pero sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido. Por eso, usualmente, nosotros vemos que cae el rayo y estamos ya esperando el trueno, ¿verdad? Esa es una buena ilustración, pero el rayo y el trueno no son dos cosas separadas, son la misma, ¿verdad? Asimismo es la victoria y el juicio en la cruz. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya. Pero para nosotros que vivimos en el tiempo, en la temporalidad, existe un retraso entre el relámpago y el trueno, entre la expulsión de Satanás y el estruendo de la caída de Satanás. Pero para Dios no existe ese intervalo. Y en el juicio final, cuando se acabe el tiempo y cuando estemos en la eternidad, veremos por nosotros mismos que la cruz se encontraba en el centro, en el corazón de la historia, y que allí Satanás fue pisado de una manera real, de una manera completa y total. Y esta preciosa verdad debe llenarnos de mucha fortaleza, mis hermanos. Esta es una exhortación a seguir luchando feroz y valientemente contra el tentador, porque la victoria ya está asegurada. Estamos peleando con una victoria ya segura. Claro, la victoria fue de Cristo. Peleamos con un enemigo que está ya herido de muerte. Satanás tiene una herida de muerte. Y por supuesto, aunque él fue vencido en la cruz, no deja de combatirnos diariamente mientras espera ese golpe final. John Stott dijo: Dios lo arrojará debajo de los pies de ustedes para que puedan aplastarlos. Ya ha sido decisivamente derrotado, pero todavía no ha admitido su derrota. Cristo, mis hermanos, estaba completamente seguro de su victoria. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, el ejemplo de Cristo. Cristo estaba seguro de la victoria sobre Satanás y su vida fue ejemplo también de esa anticipación del triunfo que él ya sabía. Vemos preludios del golpe mortal a la serpiente en escenas como Jesús en el desierto, en la tentación, donde Jesús obedece. Ahí vemos ya anticipaciones de ese golpe. Vemos a Jesús venciendo a Satanás en su vida personal,
en su ministerio y finalmente como representante de todos nosotros, lo confronta y lo vence finalmente en la cruz. Mis hermanos, hemos recibido la victoria pues de las manos de Cristo. El pecado no se enseñoreará más de nosotros. Jesús se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendición, para que alcanzásemos la bendición de Abraham. Ya el maligno no llega a tocarnos. Jesús guarda a los suyos y ora constantemente para protegernos, para cuidarnos, para que el Padre nos guarde del tentador. Así que la condición normal de un hijo de Dios es lucha, es batalla, es resistencia a Satanás y el pecado. No podemos caer en el error tampoco de decir ya Satanás no existe, no tengo nada que ver con él, vivo una vida tranquila, puedo relajarme, puedo tranquilizarme. No, pero ya la victoria está asegurada. Del mismo modo, ¿recuerdan cuando David venció a Goliat? Lo venció a nombre del pueblo y por lo tanto todo el pueblo recibió la victoria que David había conseguido frente a Goliat. Pues bien, del mismo modo Jesús, él solo venció a Satanás en la cruz y su victoria nos trajo victoria a todos nosotros sobre el diablo. Ahora bien, si alguien que me escucha no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, amigo, tú no eres la simiente de Cristo. Tú eres la simiente de la serpiente. Pero aún vives en el día de gracia, aún vives en el tiempo de la salvación, amigo. Y Cristo, la simiente de la mujer, aún te la ofrece. Ven a Él, amigo, ven a Él y clama a Dios pidiendo la gracia para inclinarte ante sus pies en completa rendición y confesándolo y reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Solo así podrás ser parte de la familia de Dios y disfrutar de la victoria sobre Satanás que solo es posible en la obra, vida y persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, hemos hecho un breve recorrido a través de toda la Biblia, siguiendo el tema central, que como les dije es la promesa de nuestro Salvador en Génesis 3:15 y su reino victorioso sobre Satanás. Victoria que será extendida posteriormente a su pueblo, es decir, a la iglesia. Mis hermanos, no habría esperanza alguna para la humanidad sin esta promesa. La relación con Dios se había roto. Nos habíamos constituido en enemigos suyos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Solamente Él, Jesucristo, podía vencer el pecado, pisar la cabeza de la serpiente y por su pura gracia hacernos partícipes de su victoria. Así que mis amados, gocémonos con esta promesa, con esta palabra, pero sin dejar de velar, sin dejar de orar, sin dejar de pelear la buena batalla de la fe, pues Cristo ya nos aseguró la victoria. Y recuerden, resistid al diablo, como dice Santiago, y él huirá de vosotros. Demos gracias al Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos has tratado con tanta benevolencia, nos has mostrado tanto amor, tanta gracia y tanta misericordia inmerecida. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por no desampararnos, gracias por no dejarnos solos en la terrible condición en la que nos encontrábamos. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu gracia y gracias por el privilegio, el don inefable de hacernos partícipes de esta victoria, de vivir con confianza, seguridad y tranquilidad, sabiendo que tú lo has hecho y lo has dado todo por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Te damos gracias, Padre bueno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.